Bueno, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Quizás nos tomamos 5 minutos de más por la metodología. Vamos a tratar de que no sea una charla, una conferencia, sino hacerlo más práctico, buscando como objetivo tratar de entablar cuál es el razonamiento que debemos tener ante un paciente con colestasis. Y para esto me pareció bueno hacerlo a través de presentación de casos clínicos muy cortitos inicialmente. Entonces los 5 minutos que nos tomaremos de más es para al final dar la resolución de esos casos. Entonces empezamos. El primer caso es un paciente hombre de 55 años que consultó por dolor epigástrico intenso irradiado de hipocondrio derecho, asociado a náuseas, sin fiebre y que evolucionó en las siguientes 24 horas con ictericia y coluria. En el laboratorio vemos un poco de elevación de transaminasas por 3 y por 5 al valor normal, con una fosfatasa alcalina elevada y la bilirrubina, como vemos ahí, bastante elevada a predominio directo, con una amilasa levemente elevada. Este es un caso muy común, muy típico, lo ven por ahí más en la guardia o los cirujanos, muy frecuente, pero también es frecuente que lo que esperamos en la ecografía no es como queríamos. En este caso la ecografía es normal, vesícula biliar de paredes finas, alitiásica y con vías biliares no dilatadas. Vamos a ir al segundo caso, al final veremos qué pensamos de todo esto. En este caso es una mujer de 60 años que se interna por un cuadro de fiebre y signos de deshidratación. La paciente como antecedentes hipertensa, toma enalapril. Recibe también AINES esporádicamente por artrosis y como dato al interrogatorio tiene astenia frecuente y leve prurito de larga data. Como datos positivos en el laboratorio, vemos que tiene leucocitosis, una función renal alterada y en el hepatograma fundamentalmente colestasis. 680 fosfatasa alcalina, gamma GT elevada con una bilirrubina total levemente aumentada a predominio directo. Y un sedimento urinario patológico. La ecografía de ingreso también era normal. Hígado y vías biliares, aspecto normal. ¿Sí? Vayan ustedes pensando de a poquito y al final lo vamos a definir. Pasamos al tercer caso, también bastante clásico, bastante típico. Rápidamente vamos a ver el diagnóstico. Un hombre añoso que consulta por prurito de 3 meses de evolución, que posteriormente agrega ictericia y coluria, tiene una pérdida de peso en los últimos 3 o 4 meses de 8 kilos, y en el laboratorio un clásico laboratorio de colestasis con 1200 fosfatasa alcalina, gamma GT elevada y una bilirrubina también elevada a predominio directo. ¿Sí? A todos estos nos hace sospechar ya una colestasis de origen neoplásico, trae una ecografía y tomografía que nos muestra las vías biliares intra y extrahepáticas dilatadas, pero no se ven imágenes en su interior y el páncreas se ve de forma y tamaño normal. Una forma de consulta también bastante frecuente que tenemos. Y trae también de afuera un laboratorio con un CA19-9 elevado con un antígeno carcinoma urinario normal. Último caso, y después pasamos al algoritmo de estudio de la colestasis. Un varón joven, 32 años, consulta por prurito intermitente y leves síntomas de dispepsia. Refiere frecuentes episodios de diarrea y niega otro antecedentes patológicos ni consumo de fármacos. En el laboratorio nos encontramos que tiene una anemia microcítica, una leve leucocitosis y el hepatograma nuevamente una TGP por 2 o por 3 con una fosfatasa alcalina y gamma GT elevada y una bilirrubina prácticamente normal. Y otra cosa llama la atención, la eritrosedimentación elevada. En la ecografía, en este caso, nos encontramos que el hígado es normal, tiene litiasis vesicular con paredes normales y las vías biliares no están dilatadas. Entonces, bueno, ya con esta presentación tratamos de englobar un poquito la mayoría de las causas más comunes de colestasis y a partir de ahí me gustaría que desarrollemos el algoritmo diagnóstico. Antes de ir al razonamiento, vamos a algo que puede parecer muy básico, pero en la práctica no lo es, porque es muy común que los médicos confundan la colestasis al diagnóstico. O sea, es muy común que tomen por colestasis pacientes que no tienen colestasis, es muy común que crean que no tienen colestasis
por ejemplo, por no tener ictericia, por no tener bilirrubina elevada. Entonces volvemos a algo básico, que es, bueno, la definición es simplemente que es el impedimento total o parcial de la llegada de la bilis al duodeno, y esto puede ser desde el hepatocito del polo biliar de la secreción de ácidos biliares, pasando por los canalículos, los conductos hepáticos, hasta el duodeno, ¿sí? Y la manifestación del laboratorio principal es la elevación de fosfatasa alcalina con gamma GT o 5-nucleotidaza elevada, ¿sí? Y esto es lo que por ahí no lo tienen muy claro los médicos en general, porque puede ser con o sin ictericia, no hace falta que tenga bilirrubina elevada para tener una colestasis. Puede ser con o sin transaminasas elevadas, puede haber una hepatitis aguda con 1000 de transaminasa y ser colestásica. Otra cosa que puede ser intra o extrahepática, por ahí uno ve mucho encarnizamiento en que sea extrahepática, por ahí la parte quirúrgica. Si la vía biliar no está dilatada, bueno, hagámosle otra ecografía, una tomografía, una resonancia, y por ahí olvidándonos que está la colestasis intrahepática, que hay que estudiar otras causas. El síntoma característico es el prurito, pero no siempre está presente. Y bueno, y que en las colestasis crónicas como característica es común también la hipercolesterolemia, como manifestación también de la colestasis, y los trastornos asociados al déficit de absorción de vitaminas liposolubles. Entonces vamos rápidamente a este algoritmo creado por este médico Lindor de la Clínica Mayo, muy estudioso e investigador de la cirrosis biliar primaria, que es el paradigma de las colestasis crónicas, y él inicia este algoritmo a través del estudio de la fosfatasa alcalina anormal, fosfatasa alcalina elevada. Entonces, como primera medida, como dijimos, vamos a identificar si esa fosfatasa alcalina es del hígado o no. Se pueden hacer isoenzimas, pero lo que tenemos a mano siempre es pedir una gamma GT. Y entonces, esto nos va a orientar rápidamente. Otra de las cosas ya vistas hace tiempo atrás, que con una buena historia clínica, anamnesis, examen físico y laboratorio se identifican la causa en mayor del 90% de los casos. Y esto lo vamos a ver con los casos clínicos anteriores, ¿sí? Viendo algunas cositas, algunos detalles de la clínica que tuvo el paciente y el laboratorio, llegamos al diagnóstico, la probabilidad pretest del diagnóstico es alta. Entonces pasamos a esta primera parte, le hicimos las primeras enzimas y vamos a ver en la primera parte si la gamma GT es normal. Es simplemente esto para definir que pensemos que hay causas extrahepáticas de fosfatasa alcalina elevada. 1/3 de la fosfatasa alcalina no son de origen hepático, ¿sí? Fundamentalmente se encuentran en hígado y en hueso, pero están en otros órganos. Y cuando lo acompañamos con gamma GT, la gamma GT es mucho más específica, fundamentalmente porque no se encuentra en el hueso. También existen otros órganos. Entonces, la asociación idefal gamma GT es altamente específico de que la enfermedad es de origen hepático. Entonces, bueno, gamma GT normal, en principio buscamos causas extrahepáticas. Seguimos con nuestro algoritmo. Falia alta y gamma GT alta, entonces sí, hablamos de colestasis y vamos al segundo punto, que es lo más básico que tenemos, que es la ecografía. Y a partir de ahí, vamos a ver, ecografía es muy fácil si la ecografía ya nos muestra algo, pero no es lo más común. Si tiene una lesión ocupante de espacio, bueno, seguiremos el algoritmo de estudio de un tumor hepático, que puede ser con otras imágenes, ver si el paciente tiene un tumor previo, si es un hígado metastásico, si hay que biopsiarlo. Seguimos al segundo punto, que es lo que más nos gusta o les gusta a los cirujanos, que un paciente viene con colestasis y que la vía biliar esté dilatada en la eco, o sea, facilita el razonamiento, o sea, no hay que razonar, digamos. La vía biliar está dilatada, entonces ya quedan muy pocas causas y tenemos que definir cómo seguimos. Entonces, acá vemos FAL y gamma GT elevada y con vía biliar dilatada en ecografía, volvamos un poquito a la historia clínica para definir cómo seguimos. ¿Tuvo dolor el paciente? ¿Tiene pérdida de peso? ¿Tiene prurito o no? ¿Tiene litiasis vesicular en la eco? ¿O tiene litiasis coledociana ya diagnosticada? ¿O hay signos de colangitis? Esto nos va a orientar a ver cómo actuamos, porque si hay signos de colangitis o en la ecografía ya se ve una litiasis coledociana, directamente pasamos al terapéutico, que fundamentalmente va a ser una CPR, una colangio retrógrada endoscópica. Si no hay colangitis o no está confirmada la litiasis coledociana, avanzamos con estudios, ¿sí? Que puede ser una tomografía, ahora que tenemos multi-slide, es mucho mejor, o una resonancia de páncreas con colangioresonancia, que por suerte ahora también lo tenemos, y en los casos que hubiera, la ecoendoscopía es muy útil para ver tumores pequeños de páncreas o microlitiasis coledociana.
como para repasar las causas de colestasis extrahepática, que era el paciente que tiene colestasis y tiene vía biliar dilatada. La más común dentro de las benignas son las litiasis biliar, la litiasis coledociana propiamente dicho. Si el paciente está operado, pensemos si puede tener una lesión quirúrgica, una estenosis biliar. Y dentro de las causas malignas, los tumores periampulares y a la cabeza, el tumor de cabeza de páncreas. Algunos casos nuestros, de nuestro hospital: litiasis coledociana, esto es imagen de CPRE, estenosis de la vía biliar postquirúrgica, un tumor de Klaskin, que es el tumor de la vía biliar a nivel del Carrefour, o una colangitis esclerosante primaria, que es tu caso también que tuvimos el mes pasado. Bueno, y pasamos a la parte que más, los que menos le gusta a los médicos, que cuando tenemos una colestasis pero la vía biliar no está dilatada. Entonces tenemos que pensar, el primer razonamiento: no, la ecografía está mal hecha, repitámosla o hagamos otro estudio por imágenes, pero en realidad hay que volver a la historia clínica y razonar si tiene alguna causa de colestasis intrahepática, que yo le agregué este cuadro y acá lo agrandé. Que volvamos a la historia clínica de examen físico. Vía biliar normal, colestasis, en principio es colestasis intrahepática. Entonces interroguemos, veamos qué está recibiendo, está con fármacos, recibe algún tóxico, está con una hepatitis aguda que puede ser colestásica, que eso nos ayuda las transaminasas. Es un paciente infectado, internado con sepsis, que es una causa de colestasis intrahepática por foco extrahepático. Sí, esto es muy frecuente, sobre todo con bacilos gram negativos. Nutrición parenteral total, bueno, una causa clara. El paciente con colestasis está con nutrición parenteral total, es claro que tenemos que suspenderla, disminuir la dosis. Bueno, con la angiopatía del SIDA en la actualidad ya casi no se ve, porque se veía con CD4 menor a 50. Mujer embarazada que consulta con prurito y en el laboratorio tiene colestasis. A veces los obstetras lo conocen muy bien a esto, pero a veces la consulta es porque le hacen la ecografía y tiene litiasis vesicular. Y empieza la disquisición si se opera la vesícula en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el posparto, y en realidad la litiasis vesicular no le dio ningún síntoma. Por eso la historia clínica, si no tuvo dolor, no tiene colecistitis, lo único que tiene es prurito, es muy frecuente la colestasis intrahepática del embarazo. Y bueno, paciente trasplantado es otro tema que puede tener diferentes causas. Esta era otra clasificación de colestasis intrahepática, simplemente que marqué en anaranjado lo que rápidamente se nos tiene que venir a la cabeza. Hay muchas causas, pero colestasis intrahepática rápidamente es ver si está con alguna droga, ver si el paciente tiene alguna sepsis de otro foco, aunque no sea hepático, ver si está con nutrición parenteral, si es una embarazada en el tercer trimestre, como comenté recién, si está cursando una hepatitis viral. Y si no tiene nada de esto y es dentro de las colestasis crónicas, el paradigma es la cirrosis biliar primaria. Esto es simplemente a modo de comentario. El listado de drogas que pueden producir colestasis es inmenso. Puse que es del New England, pero hay más drogas. Pero marqué fundamentalmente drogas que son de uso rutinario, que pacientes nuestros es muy común que lo tengan. Amoxiclavulánico, muchos pacientes nuestros, anticonceptivos, clopidogrel, estrógenos. Entonces, no tenemos que saber esta lista. Simplemente un paciente con colestasis y vía biliar no dilatada, o sea, colestasis intrahepática, le preguntemos qué está tomando y después vayamos a buscar si esa droga está reportada como causante de colestasis. Ahora, dentro de nuestro interrogatorio y examen físico no encontramos ninguna causa. Y entonces, dentro de la colestasis intrahepática hay que investigar marcadores de enfermedad autoinmune. Y el marcador de excelencia son los anticuerpos antimitocondriales. Por eso acá vamos a ver AMA y AMA, según el resultado. Y vamos a orientarnos. Si los antimitocondriales son negativos y no tienen ningún otro marcador de autoinmunidad, probablemente el estudio que sigamos va a ser una colangioresonancia para buscar por ahí quizás una colangitis esclerosante primaria o alguna otra lesión que no se vio en la ecografía y se evaluará si tiene que hacer una biopsia hepática. Si los anticuerpos antimitocondriales son negativos, pero tiene otro anticuerpo de autoinmunidad como ser un FAM, o bueno, puede tener un ANCA, por ejemplo, positivo, puede tener un SP100. Bueno, son marcadores que nos pueden orientar, por ejemplo, a una cirrosis biliar primaria, AMA negativo. En este caso también haremos una biopsia hepática. Y bueno, estos son diagnósticos diferenciales que podemos buscar en la biopsia en estos casos.
y el paradigma que es el paciente con colestasis crónica que tiene un anticuerpo antimitocondrial positivo. Paciente con colestasis y antimitocondrial positiva tiene una cirrosis biliar primaria y no es infrecuente, sobre todo en patología de consultorio. Bueno, ese paciente lo vamos a biopsiar fundamentalmente para estadificar la cirrosis biliar primaria. Como dije que la cirrosis biliar primaria es el paradigma de las colestasis crónicas, voy a hacer un slide más nada más de esto. El diagnóstico se basa en al menos 2 de estas 3 patas, que serían la colestasis clínica o de laboratorio, los antimitocondriales y la biopsia hepática. Con 2 de estos 3 parámetros hacemos el diagnóstico. Se da fundamentalmente en mujeres entre la quinta y sexta década de la vida. En el 50-60% de las pacientes se encuentran asintomáticas. Cuando tienen síntomas, los más frecuentes son la astenia y el prurito. Y en fases avanzadas podemos tener todas las complicaciones de la cirrosis. Test diagnóstico, como dije recién, antimitocondriales, fundamentalmente subtipo M2, muy alta sensibilidad y especificidad. Y bueno, también el FAN o ANA está presente en más del 50% de los pacientes. Habitualmente tienen elevada la inmunoglobulina M. Entonces, bueno, 3 minutos más 5 más, vamos a hacer la resolución de los casos clínicos. Que lo vamos a tratar de hacer rápido, pero el que quiere, opina. El primer caso era este que dije que era muy típico, muy común y que de entrada todos ya pensamos que tiene un cálculo en el colédoco. Creo que todos pensamos eso. Era el señor de 55 años, dolor intenso, ictericia, coluria, laboratorio, un poco de transaminasa que a veces confunde, con FAL elevada y bilirrubina elevada. La milasemia un poquito elevada, lo que hace sospechar que hubo una migración, un impacto del cálculo a nivel del esfínter de Oddi. Pero este paciente tenía una ecografía normal, sin cálculo en la vesícula y vía biliar no dilatada. Bueno, esto nos pasa a veces. Uno de los puntos que quería mencionar acá con las transaminasas, sobre todo esto pasa por ahí con los cirujanos. Muchas veces la litiasis coledociana puede dar transaminasas de más de 1000 en el impacto, el aumento de la tensión biliar aguda, puede dar aumento de transaminasas por más de 1000. Justamente ayer con un personal del hospital, dolor intenso, epigástrico irradiado al dorso, uno dice, bueno, esto es dolor biliar o biliopancreático. El laboratorio solamente tenía transaminasas elevadas. En la fase inicial lo que más rápido se inicia son las transaminasas. O sea, puede haber una causa de colestasis como la litiasis que se presenta con transaminasas altas y a veces uno lo recibe como hepatitis aguda. Bueno, ¿qué pasó con este paciente? Tenía todo para pensar en una litiasis coledociana, pero la ecografía no. Bueno, cuando la probabilidad pretest o la sospecha es muy alta, tenemos que seguir avanzando con esa orientación. Si pensamos que tiene una litiasis coledociana, hagamos el estudio que corresponda para eso y el estudio es una colangioresonancia, ¿sí? La vía biliar era fina, no se ve muy bien la imagen, pero acá tenía una pequeña litiasis, ¿sí? Esto es el colédoco y ahí tiene un puntito negro que era una pequeña litiasis. Esto se resuelve con una colangiografía retroendoscópica. Esta es la imagen endoscópica, no se ve muy bien. Esto era el pequeño cálculo, ¿sí? El segundo caso. Este era un poquito más complejo y el que menos nos gusta razonar porque es de colestasis intrahepática. Era la mujer de 60 años que se internó con una aparente infección, con sepsis. Como antecedentes tratada con el APRIL por hipertensión y AINES por artrosis. Tenía como algún dato de pensar que puede haber tenido una colestasis previa. En el laboratorio llamaba la atención la leucocitosis, una leve falla renal y signos de colestasis franco, ¿sí? Con la bilirrubina no muy elevada. Como le decía hoy, no hace falta tener 10 de bilirrubina para decir que es una colestasis. 600 de FAL y gamma GT 200 es francamente una colestasis por más que tenga 1 de bilirrubina. Y el sedimento urinario patológico. La ecografía nuevamente fue con vía biliar no dilatada. Entonces, bueno, en este caso nosotros decimos probabilidad pretest de que tenga algo extrahepático, o sea, de la vía biliar, no. De entrada, esto es una colestasis. Con la ecografía simple no avancemos con tomografía y resonancia como por ahí vienen ya estos pacientes. Es una colestasis intrahepática. ¿En qué pensamos? Colestasis por sepsis, bueno, es muy frecuente. Sepsis extrahepática, puede ser infección urinaria, neumonía, fundamentalmente gram negativos, puede generar colestasis. Colestasis por droga, y bueno, por eso le interrogamos qué estaba tomando, está descrito el enalapril, no es frecuente, pero está descrito la colestasis.
la colestasis por AINES está descrito, o la hepatotoxicidad por AINES. Entonces, bueno, lo ponemos también en una posibilidad diagnóstica. ¿Puede tener esta señora hepatopatía previa? Bueno, fundamental interrogar a la señora. ¿Usted tenía síntomas previos? ¿Tiene estudios previos de laboratorio? ¿Tiene hepatogramas, supongamos, el año pasado? Si nos trae una fosfatasa alcalina 600 hace un año, creo que no le echamos la culpa a la infección ni a la hepatotoxicidad. Entonces es fundamental acá la historia clínica. En este caso, bueno, justamente esta paciente me vino a ver ayer al consultorio, al control. Así que aproveché y le dije, sentate acá, porque cuando uno la va a ver al paciente con una colestasis, no puse más datos, pero esta paciente tenía una tomografía también, porque alguien vio colestasis, en su momento elevada, no, tomografía, hay que descartar un tumor de páncreas. Bueno, uno ve esto y directamente dice esto es una cirrosis biliar primaria, o por lo menos una colestasis crónica, o además tiene signos de hepatopatía crónica. Esto era un spider, una telangiectasia, una angiomita, y esto, bueno, la paciente tenía xantomas y xantelasmas muy marcados. El laboratorio de colestasis, esto en principio ya prácticamente no queda mucha duda que es una colestasis crónica, y por la edad de la mujer, quinta, sexta década de la vida, es una cirrosis biliar primaria. Bueno, la paciente recibió tratamiento antibiótico porque se aisló una bacteria en urocultivo, diagnóstico de ITU con una mejoría clínica, pero el laboratorio al alta seguía con colestasis. Bueno, entonces, a partir de esto pedimos los anticuerpos, tenía un FAM positivo, un antimitocondrial positivo, así que se realizó una biopsia que informó hepatopatía colestásica crónica con fibrosis en puente. Esto significa prácticamente cirrosis, o sea, una cirrosis biliar primaria estadio avanzado, sin tener todavía descompensación clínica, asintomática, solamente prurito, intermitente, astenia. Entonces esto era para repasar colestasis intrahepática. Vemos que está tomando drogas, hepatotoxicidad, si está internado puede ser sepsis, si tenía nutrición parenteral y si puede tener una hepatopatía previa. Tercer caso y anteúltimo. Este era también bastante frecuente y es muy común en la práctica, un paciente añoso con pérdida de peso, ictericia, coluria, en laboratorio francamente colestásico con ictericia, trae una ecografía y tomografía que encima muestra las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas dilatadas, o sea que es una colestasis extrahepática, pero no se ve nada en la tomografía ni en la ecografía dentro de la vía biliar y el páncreas es normal, que era lo que nosotros esperábamos, o sea, por frecuencia, tumor periampular, cáncer de páncreas. En principio, es muy común que tengamos esta disquisición. El paciente tiene todo para un cáncer de páncreas, pero la tomografía no dice nada. Y el C19 elevado, 122, con un antígeno carcinoma embrionario normal. Entonces, si bien esto, ya les adelanto que se hizo una TAC dinámica de páncreas y era un tumor de cabeza de páncreas, me pareció importante las cositas que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos a este paciente. Primero, que la tomografía tiene que estar dirigida a lo que buscamos. Habitualmente uno recibe una tomografía de abdomen. Entonces, si la tomografía de abdomen tiene 1 centímetro entre cada corte y no tiene contraste endovenoso en fase arterial y venosa, puede pasar desapercibido. O sea, pasa desapercibido frecuentemente. Entonces, la tomografía dirigida a lo que buscamos. Tiene una colestasis extrahepática, tomografía con corte fino a nivel de páncreas y vías biliares con contraste endovenoso en fase arterial y venosa. Y si tenemos la posibilidad ahora, como acá, una resonancia de páncreas con colangioresonancia, y si tuviéramos la posibilidad de econdoscopía. El otro tema a tener en cuenta es el valor del C19-9. ¿Sí? Estos valores no son confiables en pacientes con un síndrome coledossiano, y menos si tiene colangitis. Paciente con colangitis, por más que sea benigna, puede tener hasta 1000 de C19-9. Entonces siempre debe repetirse una vez que fue drenada la vía biliar. Entonces, tercer caso, cáncer de páncreas. El último caso, un poquito menos frecuente, pero hemos tenido casos. Un varón joven, consulta por prurito intermitente, episodios de diarrea. En el laboratorio llama la atención una anemia microcítica, una leve leucocitosis, las transaminasas elevadas por 2 y 3 veces el valor normal, con una fáliga más GT elevada y una bilirrubina prácticamente normal. Con una eritrosedimentación elevada. Y la ecografía, como para confundir, no tiene litiasis vesicular, ¿sí? Y acá un poquito era otra vez volver a la historia clínica, volver a la clínica, volver al antecedente. El paciente nunca tuvo cólico, nunca tuvo dolor, no tiene las vías biliares dilatadas. Entonces, en principio, no vamos a quedarnos con que la causa de la colestasis es la litiasis vesicular.
Entonces, seguimos buscando colestasis intrahepática o algo más que nos haga sospechar. 3 cosas se me vienen a la cabeza para descartar en este momento. La enfermedad celíaca uno lo piensa porque tiene anemia, diarrea, es joven y porque puede manifestarse con valores de colestasis en el laboratorio. Entonces, si bien ahí lo vuelvo a interrogar, la diarrea orienta más a una diarrea de colónica, tiene pujo, tenesmo o es una diarrea que puede ser de enfermedad celíaca. Colangitis esclerosante primaria asociada a colitis ulcerosa. Bueno, este es por ahí un caso del paradigma, un paciente joven, varón, con colestasis y algo que haga sospechar colitis ulcerosa es altamente probable. En más del 70% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen asociada una colitis ulcerosa. Por eso está dentro de los primeros. Y el último era la litiasis coleciana, que ya lo dijimos recién. ¿Qué tiene a favor? Que tiene litiasis vesicular en la ecografía, pero en contra tiene muchas cosas. Hay una baja sospecha clínica por la forma de presentación. Bueno, entonces para terminar, este último caso se le realizaron los anticuerpos para enfermedad celíaca que fueron negativos, antitransglutaminasa, péptido de aminado de gliadina, fueron negativos. Un ANCA-P positivo que se da hasta en un 60-70% de los pacientes con colitis ulcerosa y también con colangitis esclerosante. Se realizó la colangioresonancia que fue compatible con colangitis esclerosante y la colonoscopia también fue compatible con colitis ulcerosa. Así que, bueno, espero que haya ayudado al razonamiento del paciente con colestasis. Creo que el objetivo era ver que por ahí esa definición tan básica de colestasis no está muy conceptuada entre médicos, no estoy hablando de otros, sino entre médicos. No toda colestasis va con bilirrubina aumentada y no toda ictericia es una colestasis, porque hepatitis aguda pueden tener ictericia y no tener colestasis. Y el razonamiento de los pacientes con colestasis intrahepática, ¿sí? Así que, bueno, nada más. Muchas gracias.